Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste el día de hoy? Gracias por escucharnos, gracias por estar presente. Fíjate que el día de hoy quiero platicarte de... Quiero hablar... La vez pasada, la semana pasada estuvimos Adriana y yo. Sí, gracias José Juan. Sí, estábamos aquí con un problema técnico, pero ya estamos aquí presentes. Mi queridísima Adriana, déjame decirte que se nos fue el día de hoy, tuvo un viaje y bueno, el día de hoy me voy a quedar yo solita contigo, pero quiero aprovechar este día para hablar acerca de los duelos. Este enero es un mes de inicios, pero también es un mes en donde a veces tenemos que despedirnos. A veces tenemos que despedirnos precisamente con estos inicios. A veces termina siendo como una oportunidad para despedirnos de algo o de alguien, sí, pero también a veces se nos van las personas sin que nosotros podamos hacer nada al respecto. Así que el día de hoy quiero que te quedes conmigo porque hoy vamos a hablar de duelos. ¿Te parece buena idea? Te pido por favor que si tienes algún comentario sobre esto, si te ha pasado alguna vez, cómo lo has superado, nos encantaría ver tu opinión aquí en los comentarios, ¿sale? Entonces, el día de hoy te decía yo que vamos a hablar de duelos. Y para eso me encantaría empezar con un cuento que es de Jorge Bucay. Entonces, hola Susi, hola, buen día, nada de despedida, hay que saber dejarlos ir. Así es, querida Susi. Y de hecho de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Hoy quiero platicarte acerca de lo que son las etapas del duelo. Cómo superamos el duelo tiene mucho que ver con esta parte en donde nuestra mente procesa precisamente la pérdida. Entonces, ¿cómo la procesa? Tiene sus pasos, tiene sus momentos. Entonces, cuando sabemos cuáles son los momentos que estamos viviendo, es más fácil precisamente soltarlos y entender que precisamente nuestra mente no somos nosotros, somos conciencia. Y si somos conciencia, es más fácil precisamente poder elegir. Entonces, te decía yo que quiero empezar con un cuento de Jorge Bucay que se llama El Anillo del Rey. A lo mejor ya lo has escuchado antes, a lo mejor no, pero sí me gustaría podértelo compartir, ¿sale? Entonces dice, una vez un rey citó a todos los sabios de la corte y les informó: he mandado hacer un precioso anillo con un diamante, con uno de los mejores orfebres de la zona. Quiero guardar, oculto dentro del anillo, algunas palabras que puedan ayudarme en los momentos difíciles. Un mensaje al que yo pueda acudir en momentos de desesperación total. Me gustaría que ese mensaje ayude en el futuro a mis herederos y a los hijos de mis herederos. Tiene que ser pequeño, de tal forma que quepa debajo del diamante de mi anillo. Todos aquellos que escucharon los deseos del rey eran grandes sabios, eruditos que podían haber escrito grandes tratados. Pero pensar un mensaje que contuviera 2 o 3 palabras y que cupiera debajo de un diamante de un anillo, muy difícil. Igualmente pensaron y buscaron en sus libros de filosofía por muchas horas, sin encontrar nada en que ajustara los deseos del poderoso rey. El rey tenía muy próximo a él un sirviente muy querido. Este hombre, que había sido también sirviente de su padre y había cuidado de él cuando su madre había muerto, era tratado como la familia y gozaba del respeto de todos. El rey, por esos motivos, también lo consultó. Y éste le dijo: no soy un sabio, ni un erudito, ni un académico, pero conozco el mensaje. ¿Cómo lo sabes?, preguntó el rey. Durante mi larga vida en palacio, me he encontrado con todo tipo de gente, y en una oportunidad me encontré con un maestro. Era un invitado de tu padre, y yo estuve a su servicio. Cuando nos dejó, yo lo acompañé hasta la puerta para despedirlo, y como gesto de agradecimiento, me dio este mensaje. En ese momento, el anciano escribió en un diminuto papel el mencionado mensaje. Lo dobló y se lo entregó al rey. Pero no lo leas, dijo, manténlo guardado en el anillo. Ábrelo solo cuando no encuentres salida en una situación. Ese momento no tardó en llegar. El país fue invadido y su reino se vio amenazado. Estaba huyendo a caballo para salvar su vida, mientras sus enemigos lo perseguían. Estaba solo, y los perseguidores eran numerosos. En un momento llegó a un lugar donde el camino se acababa, y frente a él había un precipicio y un profundo valle. Caer por él sería fatal. No podía volver atrás, porque el enemigo le cerraba el camino.
Podía escuchar el trote de los caballos, las voces, la proximidad del enemigo. Fue entonces cuando recordó lo del anillo. Sacó el papel, lo abrió y allí encontró un pequeño mensaje tremendamente valioso para el momento. Simplemente decía: esto también pasará. En ese momento fue consciente que se cernía sobre él un gran silencio. Los enemigos que lo perseguían debían haberse perdido en el bosque, o debían haberse equivocado de camino. Pero lo cierto es que lo rodeó un inmenso silencio. Ya no se sentía el trotar de los caballos. El rey se sintió profundamente agradecido al sirviente y al maestro desconocido. Esas palabras habían resultado milagrosas. Dobló el papel, volvió a guardarlo en el anillo, reunió nuevamente su ejército y reconquistó su reinado. Ese día en que estaba victorioso, en la ciudad hubo una gran celebración con música y baile. Y el rey se sentía muy orgulloso de sí mismo. En ese momento, nuevamente, el anciano estaba a su lado y le dijo: apreciado rey, ha llegado el momento de que leas nuevamente el mensaje del anillo. ¿Qué quieres decir?, preguntó el rey. Ahora estoy viviendo una situación de euforia. Las personas celebran mi retorno. Hemos vencido al enemigo. Escucha, dijo el anciano, este mensaje no es solamente para situaciones desesperadas, también es para situaciones placenteras. No es solo para cuando te sientes derrotado, también lo es para cuando te sientas victorioso. No es solo para cuando eres el último, sino también para cuando eres el primero. El rey abrió el anillo y leyó el mensaje. Esto también pasará. Y nuevamente sintió la paz, el mismo silencio, en medio de la muchedumbre que celebraba y bailaba. Pero el orgullo, el ego, había desaparecido. El rey pudo terminar de comprender el mensaje. Lo malo era tan transitorio como lo bueno. Entonces el anciano le dijo: recuerda que todo pasa. Ningún acontecimiento ni ninguna emoción son permanentes. Como el día y la noche, hay momentos de alegría y momentos de tristeza. Acéptalos como parte de la dualidad de la naturaleza, porque son la naturaleza misma de las cosas. Esto también pasará. Este cuento es de Jorge Bucay y bueno, yo quería empezar este día contigo y compartirte esto, porque cuando a veces vivimos el dolor, lo vivimos de una manera tan intensa que pensamos que no va a haber otra cosa, no va a haber otro momento, no va a haber otra circunstancia que supere este dolor que tenemos. Y la realidad es que no es así. La realidad es que siempre dentro de nuestra vida, decía Deepak Chopra, que vivimos en un río que tiene dos orillas, que son placer y dolor. Entonces, el dolor es un maestro, ¿sí? Y el día de hoy precisamente quiero compartirte cómo puede ser un maestro el dolor, cuando a veces lo sentimos como si fuera nuestro enemigo, ¿sí? Y el placer es una gran amiga, es una gran alegría, que todo el mundo estamos de acuerdo con ella. Entonces, por eso es que quiero compartirte precisamente el día de hoy las 9 etapas del duelo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos una pérdida? Yo te quiero preguntar, a veces hemos tenido pérdidas, todos hemos tenido pérdidas, y yo te quiero preguntar a ti que me estás escuchando, que bueno, ahorita ya tengo saludos, tengo a Brisa Grajeda, comadre preciosa, muchas gracias, me acabas de dar una super noticia que no te pude contestar muy bien porque ya íbamos a empezar el programa, pero muchas gracias por el honor de hacerme tu comadre. Héctor Laredo, muy interesante, abrazo, un fuerte abrazo Héctor, se te extraña. Mirtala Reina, saludos, es compañerita de pupitre, saludos amiga. Y bueno, Susi, que ya nos había dejado un mensaje aquí. Buen día, dice, nada de despedida, hay que saber dejarlos ir. Pero ¿cómo los dejamos ir cuando tenemos tanto amor por esas personas? ¿Cómo dejamos ir un trabajo del que dependemos tanto? ¿Cómo dejamos ir una casa de la que hemos tenido tantos recuerdos? Es así como empezamos a darnos cuenta si esta pérdida es grande o no. Sí, saludos Aida. Entonces, yo te quiero platicar precisamente las 9 etapas del duelo. Cuando algo pierdes, en el momento que lo pierdes, ¿sí? Un familiar, de repente sabes que fallece un familiar súbitamente, ¿sí? O de repente te das cuenta que tu pareja te es infiel, ¿sí? O de repente te das cuenta que un amigo te ha traicionado. Hay muchas cosas que nosotros podemos verlo como una pérdida. Perdiste la ilusión sobre esa situación, perdiste una relación, perdiste, como te decía, la casa, perdiste una seguridad, algo perdiste, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo, pero en ese momento no lo puedes hacer. Entonces, la primera etapa
La primera etapa que nosotros vimos viene siendo la negación, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque al final de cuentas lo primero que dices, bueno, no creo que esté pasando esto. Es un shock lo que tienes dentro de tu cabeza, ¿sí? Y piensas que esto no es correcto, que debe haber un error, que no es cierto lo que está pasando. Entonces, esa es la primera fase. La primera fase es la negación, ¿sí? A veces decimos frases como el cielo me cayó encima en ese momento, sentí que la tierra se partía en dos y me caía, ¿sí? O sea, me quedé como zombie, algo pasa, ¿sí? Pero tú simplemente estás en shock, no puedes creer lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, esa es la primera etapa y es normal, ¿sí? Sentimos como si nuestras piernas no nos pudieran sostener. Entonces, de hecho, en un instante el tiempo se para y las emociones parecen estar ausentes, ¿sí? Entonces, tu cuerpo reacciona a algo así. Por eso es que el dolor es tan inmenso, porque lo sientes en todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, le podríamos decir una tensión psíquica, si lo quieres definir así, ¿sí? Pero también viene un estrés enorme en ese momento. Entonces, a partir de ese momento empieza un duelo que puede durar, fíjate, nos dicen los expertos, que puede durar entre 6 meses y 1 año y medio, ¿sí? Si ya este duelo que tú estás viviendo ya superó los 2 años, por ejemplo, ¿sí? Es momento de pedir ayuda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer entonces? Primero, reconocer en qué etapa estás. Eso es lo primero que quiero invitarte. Entonces, lo primero es la negación. Rechazo la realidad que estoy viviendo, ¿sí? No puedo creerlo, no quiero escucharlo, no puedo admitir la noticia de lo que está sucediendo, ¿sí? Dicen, no puede ser. Entonces, este es el primer pensamiento que te domina, ¿sí? En esta etapa se vive una separación con agresión, es como nos dicen los expertos. La negación te puede durar entre un día completo, o sea, 24 horas, o varios días. Esa parte en la que estás en shock y dices, no puedo creer esto, ¿sí? Quiero que me cuentes ahí en los comentarios, quiero que me digas si has vivido esta situación, ¿sale? La segunda etapa, fíjate bien, la segunda etapa, ya que entró el shock, ¿sí? Ya que entró el shock, aparece algo que se llama regateo o negociación, ¿sí? El regateo es como para que disminuya el sufrimiento, ¿sí? Y quisiera yo frenar el paso del tiempo. Generalmente eso puede ocurrir sobre todo cuando somos más pequeños, no tan adultos, o en esta etapa cuando eres adolescente o niño, ¿no? A veces en adultos, dependiendo de la situación, también puede ocurrir. ¿Qué quiere decir esto? La negociación es como decir, bueno, ok, esta realidad no la estoy viviendo, a lo mejor se equivocaron de persona, a lo mejor me dijeron mal la situación, o el típico de me hubiera gustado morir en su lugar, por ejemplo. Si hubiera hecho esto, no hubiera pasado. A veces pasa también que te empiezas a culpar, ¿sí? Negocias, dices, bueno, a lo mejor en una pérdida de relación dices, bueno, a lo mejor hubiera hecho yo otra cosa, ¿sí? Para que él no se fuera o ella no se fuera, ¿sí? Si salgo de esto, a lo mejor puedo hacer otra cosa. Incluso le prometes a Dios, ¿no? O sea, cámbiame esta realidad que estoy viviendo y te prometo hacer la mejor versión de mí, ¿no? Esta parte dice, bueno, no es él, no, a lo mejor me equivoqué, a lo mejor no voy a tener fuerzas. Sí, me dice Aida, dice, mi madre falleció hace 1 año y aún estoy en duelo. Sí, estas son pérdidas que entre más cercana sea la persona, ¿sí? O más estés tú involucrado en esa situación, va a ser más grande la pérdida. No es lo mismo que pierdas a un primo segundo que nunca veías, ¿sí? Digo, por si lo vemos así, dices, bueno, ok, sí lamentas la pérdida, pero no vives tanto el duelo como cuando es una persona tan cercana a ti. Eso tiene mucho que ver. Qué tan involucrada emocionalmente estés con la persona o con la situación que estás viviendo, es ahí donde vas a sentir con más intensidad el duelo. Entonces, ya te dije que lo primero es la negación, no puedo creerlo, ¿sí? La segunda entonces es la negociación. Si pienso que a lo mejor pude haber hecho algo distinto para que esta realidad no estuviera sucediendo, ¿sí? O yo hubiera estado en este lugar en vez de la otra persona, ¿no? Entonces, ocurre esa segunda etapa. Después de eso, déjame te cuento que la tercera y la cuarta etapa, sí, a veces aparecen primero una y luego la otra. ¿Cuáles son esas etapas? La tristeza y el enojo. Algo que sucede con esto es que dentro de la tristeza, esta fase, que es como una fase depresiva, vamos a ponerlo de esa manera, es una tristeza que viene siendo como muy intensa y hace que precisamente la persona se pueda quedar bloqueada, ¿sí? Entonces, estás triste todo el tiempo, ya no sabes ni siquiera por qué estás triste,
pero cualquier cosa que sucede en tu vida ya no te provoca ninguna emoción, ¿sí? Esa es la etapa de tristeza. La otra etapa es la de enojo. Estoy enojado todo el tiempo, ¿sí? Y ahí estamos hablando de que estamos bloqueando el verdadero sentimiento. ¿Te acuerdas que al principio de esta plática te decía yo que cuando Deepak Chopra nos decía que vivimos en un río de la vida y las dos orillas son placer y dolor? En realidad, el placer y el dolor son nuestras emociones más básicas, ¿sí? Entonces, el dolor a veces lo disfrazamos de enojo, ¿sí? Entonces, por eso es que va y viene la tristeza o el enojo. Es más fácil, nuestros expertos nos dicen que es más fácil que la tristeza se dé más en la mujer que en el hombre. En el hombre es más fácil que él lo disfrace por enojo y todo el tiempo está enojado, por ejemplo, ¿sí? Así como nosotros las mujeres podemos estar todo el tiempo tristes, pero no es exclusivo de nosotras, es por estadística solamente. Entonces, podemos tener ese vaivén de ir de la tristeza al enojo o la rabia, ¿sí? Y de regreso. ¿Sí? Estás enojado y depende también del duelo. Puede ser, por ejemplo, que te fue infiel la pareja, ¿sí? Y vas a estar tú también precisamente no nada más triste, sino también muy enojado porque te engañó, porque te fue infiel, porque te lastimó, por toda esta parte que puede ser, ¿no? Incluyendo también, por ejemplo, una pérdida de trabajo. En esa pérdida de trabajo también puedas sentir también ese enojo. Yo tanto que les di y ellos que no me agradecieron. ¿Sí me explico? Esta parte tú la vas a estar viviendo también, tanto la tristeza como el enojo. ¿Es necesario vivirlo? Sí, es necesario vivirlo, porque tu mente, mientras tú estás sintiendo esto, tu mente lo está procesando. Está procesando este archivo, este expediente, ¿sí? Y entre más información recabe gracias a tus emociones, va a ser mucho más fácil llegar a la siguiente etapa, ¿sí? La siguiente etapa viene siendo la de la explicación, ¿sí? La explicación es ahí donde decimos, bueno, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué pasó ahorita? ¿Por qué pasó así? Entonces, a veces estamos pensando precisamente en esta explicación de entender por qué pasó, ¿sí? A lo mejor era una enfermedad grave y por eso se murió la persona. A lo mejor era porque el accidente fue porque había mal tiempo. Hay muchas formas en que nosotros podemos tener una pérdida, ¿sí? Dependiendo de cómo sucedió, es ahí donde puede integrarse la explicación a la situación. Yo te quiero preguntar, ¿sí? En esta situación, si has vivido algún duelo y cómo lo has vivido. Rosa María Serrano nos dice, saludos, me encanta. Besos, preciosa. Espero que estés muy bien. Gracias por estar, gracias por acompañarnos. Y bueno, todos los que se están conectando, Priscila Salazar, hola Piti. Luigi Álvarez, hola Luigi, gracias por estar aquí presentes. Estamos platicando acerca de las 9 etapas del duelo. Yo te platicaba que primero estaba la negación, cuando no puedes creer lo que estás viviendo, ¿sí? Y luego la segunda, que viene siendo la negociación o el regateo, ¿sí? Y la tercera y la cuarta etapa, que siempre van juntas porque van mezcladas, que viene siendo la rabia y la tristeza. Entonces, José Antonio Rivera, saludos. Entonces, después de esto que te platicaba, viene la explicación, ¿sí? Entonces, intento explicar lo ocurrido. Establezco qué causas fueron, ¿sí? Para poder admitir la pérdida. Ya se acabó la relación, ya perdí la casa, ya perdí el trabajo, ya se fue la persona que yo quería tanto. ¿Sí? Lo empiezo a explicar y le empiezo a dar como empiezo ahora sí que a dar responsabilidades a cada quien, ¿no? Sigue una siguiente etapa que viene siendo la comprensión, ¿sí? La comprensión viene siendo ok, empiezo a entender quién es responsable de esta situación, ¿sí? Y qué tuve yo que ver en esto. Esta parte de por qué yo, por qué ahora y por qué así, es cuando se empieza a dar. Necesitamos entender que todo tenga un sentido. ¿Para qué sucede esto? ¿Sí? ¿Para qué sucedió en mi vida? ¿Para qué esta parte, cómo va a funcionar ahora, por ejemplo, sin mi papá, o sin mi mamá, o sin este ser especial que tenía? ¿Sí? Entonces, es ahí donde empezamos a entender y empiezo a buscar explicaciones, cosas que me permitan admitir la desaparición de esto. Por ejemplo, la culpa la tuvo la velocidad, o sea, es que andaba manejando muy rápido, por eso tuvo el accidente, ¿sí? O es culpa del alcohol, o las drogas, o lo que estaba pasando, o incluso lo podemos responsabilizar del karma, ¿sí?
O en este caso, cuando se pierde un ser querido, por ejemplo, por enfermedad, dices, bueno, pues es que ya estaba muy grande, ¿no? Ya tenía, por ejemplo, mi abuela ya tenía 95 años cuando se fue. Entonces, de alguna manera, como que ya vas comprendiendo, ¿sí? Que esta pérdida era prácticamente inevitable, ¿sí? Los antepasados, el gobierno, ¿a quién le echamos la culpa? Es ahí donde entra este juego, que viene siendo la sexta etapa. Estamos hablando de la comprensión. Si tú te quieres quedar atrapado en esa etapa, que es algo que también puede pasar, todo el tiempo vas a estarle buscando la razón, ¿sí? Entonces vas a estar leyendo un chorro de libros, vas a empezar a consultar con todo el mundo, vas a estar haciendo cursos de todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque quieres ver que alguien te diga lo que tú quieres escuchar, ¿sí? Lo que tú quieres escuchar para que te dé consuelo a lo que tú acabas de sentir que perdiste, ¿sí? Entonces, también es como una etapa bastante engañosa. No nada más lo voy a comprender tan fácilmente. Voy a buscar comprenderlo a través de muchos recursos. Entonces, si tienes cursitis, si le andas preguntando a todo el mundo, si andas incluso yendo con las lecturas de cartas y estas cosas para buscar un consuelo, y no digo que esté mal, si el chiste es que a veces buscas que alguien te lea las cartas y otra persona y otra persona y otra persona. O sea, ¿por qué? Porque al final de cuentas a lo mejor estás buscando, ¿sí? Una respuesta que no te la van a dar ellos, te la vas a dar tú en tu corazón. Desde tu corazón, nadie más que tú puedes saber realmente por qué pasó eso en tu vida y sobre todo cómo integrarlo. Cómo va a ser tu vida a partir de esto. Cómo va a ser tu vida a partir de esta situación que tú estás viviendo o ya sin la persona que no está con nosotros. Entonces, ahí es donde entra este juego, ¿sí? Quiero saludar a Rosy Castañeda. Saludos cordiales, hermosa, honro y bendigo tu maravillosa luz. Excelente tema. Igualmente, preciosa, espero verte pronto. Estamos hablando entonces de las 9 etapas del duelo. ¿Cómo perdemos a una persona, a una situación que estamos viviendo que nos es muy cómoda? Imagínate, por ejemplo, una persona que estuvo muchos años en un trabajo y de repente lo despiden. Imagínate una persona que estuvo muchos años en su trabajo y luego pide la jubilación. Aun cuando sea su decisión, y eso es algo bien importante de entender, aun cuando sea su decisión, está viviendo un duelo. Sí, está viviendo un duelo. ¿Por qué? Porque dice, bueno, ¿y ahora cómo voy a vivir mi vida después de esta jubilación? Incluso, y esto te lo digo porque también cuando terminamos una relación, también estás viviendo un duelo aun cuando tú lo hayas decidido. Sí, la razón que hayas tenido para terminar la relación tienes que integrarla también en tu sistema, pero también tu mente va a pasar por este proceso. Es importante saberlo. El duelo no nada más lo vives cuando es algo repentino, ¿sí? También lo pudiste haber decidido tú o también es algo que ya se veía venir, ¿sí? Pero al final de cuentas, ¿cómo vas a vivir ese duelo? A lo mejor va a haber estas partes, las vas a vivir como más rápido, ¿sí? Pero es un proceso que tienes que vivir. Tu mente necesita este proceso, ¿sí? Si yo digo, ok, no lo lloro a la persona que ya se fue y la acepto, y yo digo, ya continúo con mi vida, realmente lo que estamos haciendo es ponerlo en una cajita, ¿sí? Y lo dejamos como situaciones pendientes. ¿Y qué es lo que sucede? Que mi cuerpo es una respuesta de mi mente, de lo que hay en mi mente, incluyendo esos expedientes que yo no he resuelto. Entonces, esos expedientes van a estar respondiendo aquí, ¿sí? Y uno de ellos es que la tristeza, si no la has vivido, vas a empezarla a vivir en tu cuerpo, ¿sí? Vas a empezar a tener dolores, vas a empezar a tener situaciones en tu cuerpo que te están diciendo hay algo en tu mente que no se ha resuelto. Por eso es tan importante vivir el duelo, porque tienes que sacarlo de tu sistema. Si tú lo puedes sacar de tu sistema, entonces tu cuerpo va a empezar a fluir y va a sanar fácilmente, ¿sí? Todo lo que tenemos estancado en nuestra salud, en nuestro cuerpo, tiene que ver con precisamente asuntos inconclusos que tenemos en nuestra mente. Por eso es tan importante precisamente entender estas etapas. Y yo quería compartírtela porque es enero y a veces decimos enero y febrero viene el desviejadero. Y soy horrible esa frase, pero es la realidad. A veces tenemos muchas pérdidas en estos meses. A lo mejor es por el mes. Yo te decía que a veces es porque empezamos el año, ¿sí? Y a veces las personas, bueno, es cuando tienen este momento de pérdida. Entonces, estamos hablando acerca de las etapas del duelo. Y la siguiente etapa, ya que comprendimos esta situación, ya que vivimos esta situación, dices, bueno, ok, viene algo que se llama integración emocional. Esta integración emocional es, ok, ya lo expliqué en mi cabeza, ya expliqué por qué fue esta situación, ya la comprendí, ¿sí? Entonces, empiezo a reflexionar
me quedan más claras las cosas, ¿sí? Para poder continuar con mi vida. Yo tengo que integrar toda esta información que tuve. O sea, ¿por qué perdiste el trabajo? Bueno, a lo mejor porque ya se acabó se acabó la vacante, pues ya se cerró la vacante, porque a lo mejor no estaba rindiendo lo suficiente, porque a lo mejor ya era tu tiempo de jubilarte. Hay muchas razones, ¿sí? Pero en la medida que tú empieces a aceptar y comprender esta situación, va a ser mucho más fácil entender precisamente la siguiente etapa. La siguiente etapa, déjame decirte que se llama aceptación, perdón y liberación, ¿sí? Ya admití la pérdida, ya me di cuenta que es una pérdida, ¿sí? Ya no está en mi sistema, ya no está en mi mundo esta persona, ya no está en mi mundo este trabajo, ya no está en mi mundo esta relación, ¿sí? Me voy desligando de la carga emocional, ¿sí? Todo lo que yo sentí cuando yo tuve esta pérdida, este dolor y esta mezcla de emociones, ¿sí? Se van soltando. El dolor va desapareciendo, ¿sí? El dolor va desapareciendo, vas dejando de sentir ese dolor que sientes en todo tu cuerpo y empiezas a sentir realmente nada más la partida del ser querido o la pérdida aquella de la relación y todo este duelo. Es ahí donde dices, ok, te voy a soltar. ¿Cuánto tiempo te tardas en soltar? Y ahí es donde entra un juego que muchas veces en terapia vemos, que es, a veces la persona define el dolor como amor. ¿Qué te quiero decir con esto? Que pienso que entre más me duele es porque más me importaba, ¿sí? Y eso termina haciéndote mucho más daño a ti. ¿Por qué? Porque no sueltas a la persona y dejas de ver y no la ves desde su justa dimensión. ¿Qué te quiero decir con esto? Que terminas no viéndola con el amor que tenías por ella. Terminas, por ejemplo, sobre todo pasa cuando muere alguien, ¿eh? A veces dura el duelo años y años y dices, es que ¿cómo lo voy a soltar si era mi hijo? O ¿cómo lo voy a soltar si era mi papá? O ¿cómo lo voy a soltar si era mi esposo? ¿Sí? Pero el punto es que dejas de acordarte de cosas buenas, dejas de tener esos recuerdos bonitos o luminosos, ¿sí? Que te hacían sonreír todas las mañanas por esa persona, que te hacían estar con esa persona. Ya solamente te acuerdas del por qué se murió, ¿sí me explicó? Entonces, ahí es donde entendemos que es, ok, sí, el dolor era necesario, tenías que vivir esta pérdida, pero dejas de verla a la persona con todos los recuerdos luminosos que tenías con ella. Entonces, cuando nosotros llegamos a esta etapa de aceptación, perdón y liberación, empiezo entonces, ok, acepto que te fuiste, ¿sí? Acepto que te fuiste y empiezo a quedarme con todo lo bueno. Y me acuerdo lo que hacíamos en las mañanas, y me acuerdo de los domingos, y me acuerdo de las fiestas, y me acuerdo de las cosas bonitas que vivía con esa persona. Esa es la parte importante precisamente de esta etapa. Tengo que soltar el dolor. Tengo que soltar el dolor para que precisamente me dé placer lo que yo viví con esa persona. Y sobre todo, que te dé placer tu vida y lo que viene a partir de ahora. ¿Sí? A veces nosotros nos castigamos y pensamos que ya nada va a ser igual y que ya nada vamos a vivir nosotros. Entonces, toda esta parte que solamente a ti te va haciendo daño, ¿sí? Entonces, pues no te está dejando algo muy importante que es crecer. No te deja crecer todo esto. Entonces, la aceptación, el perdón y la liberación tienen mucho que ver y es súper importante para que tú puedas sanarte a ti mismo, ¿sí? Entonces, aceptar, por ejemplo, que el otro te engañó, y vamos a poner otro tipo de duelo, aceptar que el otro te engañó no quiere decir que te haya gustado, que te haya engañado, ¿sí me explico? Sino que simplemente, ok, ya lo aceptas para sacarlo de tu sistema. Ya lo entendí, ya lo comprendí, ¿sí? Ya entendí cuál era la parte que me tocaba responsabilizarme, ya lo responsabilicé a él de la parte que le tocaba, lo suelto, lo tengo que sacar de mi sistema, ¿sí? No quiere decir que lo haya, ¿cómo se llama? Justificado, quiere decir que lo entendí, ¿sí? Y lo pude sacar entonces de mi sistema. Y de esa manera, cuando acepto, estoy dispuesta a crecer. Y esa es la parte más importante de todo esto, parte del duelo. La última etapa del duelo, la última etapa del duelo que quiero platicarte, que quiero que tú me des tus comentarios. La última etapa se llama reconstrucción. Y acepté cómo vivo ahora mi vida. ¿Cómo vivo ahora mi vida? ¿Cómo integro esto que viví? ¿Sí? En este momento. Si al vivir la aceptación podemos tomar distancia, ¿sí? De lo que sucedió. Y lo veo como algo que me pasó. Sí, es una experiencia que ya viví.
pero tengo que estar aquí y ahora. La vida solamente sucede aquí y ahora. Entonces tengo que entender precisamente que si no lo acepto, que si no lo comprendo, que si no lo saco de mi sistema, voy a seguir en el pasado, voy a seguir anclado. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí y ahora? Esa es la parte más importante. ¿Sí? Entonces, hay un doctor que viene siendo el que acuñó todo lo transgeneracional, que nos dice que es ahí, en esta etapa, en este momento de reconstrucción, en donde se ponen en marcha todo lo que viene siendo los momentos o las pulsiones naturales de la vida. Todo lo que empieza a suceder, ¿sí? Es ahí cuando podemos tenerlo. Es aquí cuando la vida continúa, lo que quiero decir. El drama no se borra, nunca vas a borrar esta situación que viviste, pero la puedes integrar en tu sistema de la mejor manera posible. Hola, Oli, gracias por estar. Hola, Eloy. Está lloviendo, ¿verdad? Ha estado el climita como un poco complicado. Yo todavía también traigo un poquillo de medio mormada, medio resfriada, pero bueno, aquí andamos. Aquí tengo mi té verde, a ver si con eso nos sentimos mejor. Y te decía que a veces esta parte de cómo integro en mi vida una experiencia, es ahí donde a veces no sabemos cómo hacerle, ¿eh? Es como dices, bueno, ok, aquí lo tengo, ¿dónde lo meto? ¿Dónde lo pongo? ¿No? ¿Cómo lo integro en mi vida? Entonces, el drama no se borra, te decía, lo que tú sentiste, lo sentiste y es real, fue muy real en ese momento, ¿sí? Pero, pues ya no existe, al final de cuentas ya no está. Entonces, dice Claudia Briseño, saludos Sandy, tomé terapia contigo, me sirvió mucho, gracias, un abrazo. Gracias hermosa, qué bueno, me alegra mucho. El tema es ese, seguir adelante, ¿no? Entonces, te decía yo que dice, bueno, el drama no se borra, pero ¿qué va a pasar? Puedes empezar a involucrar en otra situación, en otra relación, en otra casa, en otros objetivos. Doc Párez, buenos días tenga usted, un abrazo. Entonces, aquí es donde empezamos a reparar nuestro pasado. Reparar nuestro pasado viene siendo reparar nuestra historia. Sí, imagínate que tú estás haciendo una película de tu historia, una película de tu vida. O sea, no puedes, por ejemplo, en esa película, no puedes poner toda la película en ese drama. Tiene que haber una conclusión, tiene que haber un final feliz en tu historia, ¿sí? Y si hay un final feliz en tu historia, tú vas a crecer, ¿sí? Siempre los finales felices nos gustan a todos, porque es algo que no lo que nosotros esperamos, ¿sí? Entonces, hay algo que sucede y que a veces cuando estamos dentro del drama nos cuesta trabajo entender, pero es necesario. ¿Cómo agradeces, sí, que alguien se haya ido? ¿Cómo agradeces haber perdido un trabajo? ¿Cómo agradeces haber perdido una casa? ¿Cómo agradeces que tu pareja te haya sido infiel, por ejemplo? ¿Cómo agradeces una situación? A veces tenemos esa idea de que cuando agradecemos es como si lo hubiéramos aceptado y decir, o sea, tú aceptas que una persona te sea infiel, pues no, no es que la aceptes, pero aceptas que viviste esa experiencia y que eso también sacó lo mejor de ti, ¿sí? No agradeces que alguien haya atropellado a una persona muy querida en tu vida, no lo agradeces, pero agradeces haber salido de la mejor manera posible. ¿Sí me explico? Empiezas a ver precisamente que dentro de estas etapas del duelo, tiene que haber un momento en que tú agradezcas, ¿sí?, estar creciendo a través de esta experiencia. De eso se trata, de eso se trata. ¿Cómo agradeces precisamente todo el proceso que viviste? Hay una técnica, que no sé si alguna vez la has escuchado, que es la de Ho'oponopono. En algún momento se puso como muy de moda. Y decía que esta técnica la había hecho un psiquiatra hawaiano, ¿sí?, que él cuando estuvo en un hospital en Hawái, él entendía que todo lo que sucedía en su alrededor, ¿sí?, dependía de él 100%. Entonces, pensando en que tú estás creando tu realidad todo el tiempo, que era algo que este doctor pensaba y entendía, se dio cuenta que el haber estado en ese hospital psiquiátrico como director de ese hospital no era casualidad, que era también su creación. Entonces, lo que él hizo fue que tomó totalmente responsabilidad de cada uno de sus pacientes. Y en cada uno de los expedientes, que tenía la foto del paciente, ¿sí?, lo que él hacía era conectarse con el paciente y decirle 4 frases mágicas en donde él tomaba totalmente responsabilidad de lo que le pasaba a esa persona. Era lo siento, perdóname, te amo y gracias, ¿sí? Si pensaba que era su creación y tomaba responsabilidad de lo que le estaba pasando a ese paciente, el decir lo siento, perdóname,
¿sí? Perdóname que te ponga en esta posición. Imagínate que es como ponerte en esa situación, ¿sí? Te amo y gracias, era una manera de liberarlo. Y entonces, algo ocurrió. En ese hospital algo ocurrió. Y los pacientes se empezaron a sanar. Los pacientes se empezaron a sanar y se fueron. Los dieron de alta y se quedaron sin pacientes en ese hospital. Entonces, ¿será cierto o no será cierto? Cada quien tenemos nuestras propias creencias y cada quien tenemos dentro de nuestra mente nuestros filtros y nuestros principios y lo que queremos creer de nuestra realidad. Al final de cuentas, cada uno estamos creando nuestra realidad. Pero a él le funcionó tomar responsabilidad del mundo que le rodeaba. Sí. Y algo que a mí me queda claro es que el agradecer te permite elevar tu vibración. La vez pasada lo decíamos cuando estábamos la comadre Adriana y yo hablando acerca de los propósitos de Año Nuevo. Y decíamos precisamente que la gratitud nos elevaba. ¿Sí? Cuando tú agradeces tu día, te elevas, tu actitud cambia. No sé si te has fijado en eso. Tu actitud cambia, te sientes más positivo, te sientes más alegre, te sientes como que dices, todo va a fluir en armonía, ¿no? Entonces, y es que eso es cierto. La energía de la gratitud es una energía muy poderosa. Es una energía muy sutil y muy poderosa. ¿Por qué? Porque nos hace que nos conectemos precisamente con toda la vida, con todo el flujo de la vida. Y si tú estás conectado con el flujo de la vida, pues simplemente fluyes con ella. Entonces, la gratitud no es nada más agradecerle a algo o a alguien. No tiene que pasarte algo bueno para que le des las gracias a esa persona. Es simplemente agradecerlo todo, ¿sí? Como una certeza de que todo está bien en tu mundo. Entonces, esta energía de la gratitud siempre te cambia. No sé si te ha pasado a ti. Si tú me estás, ahorita que estás viendo este programa, que te lo agradezco un montón. Cuéntame, ¿a qué le has agradecido tú o qué agradeces cuando tú despiertas por las mañanas? Porque esa parte es súper importante. Si tú te has dado cuenta que eso, que cuando tú agradeces en el día dices, oye, como que todo fluye, como que todo siempre se acomoda, ¿sabes? Y la verdad es que así es. Todo se acomoda cuando tú estás agradeciendo algo. ¿Por qué? Porque te conectas con esa bendita energía que hay en el universo y que la tenemos todos. Cuando tú no agradeces algo, es como si tu mente se enfocara nada más en las cosas malas, ¿sí? Entonces, tú te enfocas en las cosas malas y curiosamente, ¿sí? Quiero ponerlo así como entre comillas, curiosamente todo como que pasan cosas malas, llegas tarde, la gente también a la que tú estás esperando llega tarde o llega de mal humor, o empiezan a ocurrir cosas malas, empiezan a ocurrir cosas que así como que, bueno, incómodas o que no fluyen las cosas a tu favor, ¿sí? Entonces, y eso pasa precisamente porque desde nuestra mente se emana toda la energía que tenemos también. Entonces, de tus pensamientos, ¿sí? Que son también parte de tu misma energía, y de hecho es el origen de muchas energías que tú tienes. Desde tus pensamientos es como tú vas emanando y vas atrayendo todas esas cosas. Entonces, cuando tú estás precisamente enojado, no sé si te ha pasado, que estás enojado, sales de tu casa en la mañana así como que, ya voy súper tarde y la estás pita y pita al de adelante, ¿no? En el carro y todo esto, o sea, y te quejas del gobierno y te quejas de esto y te quejas del otro, ¿no? Y curiosamente todo sale mal y te enojas más. Sí, y dices, pero ¿por qué justo cuando no era mi momento también pasan estas cosas? Porque tú mismo lo estás creando. Tú mismo estás creando esa energía. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que es como si tú estuvieras creando una nube negra alrededor tuyo. Entonces todo lo que atraes viene siendo parte de esa nube negra. ¿Sí? Entonces, a veces cuesta trabajo cambiar la realidad cuando la tenemos tan evidente, ¿no? Es como decir, bueno, o sea, pues es que pasó porque llegó tarde. No, o sea, pudo haber sido diferente, pero sin embargo tu energía hizo también que las cosas cambiaran en tu contra. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos elevamos precisamente por encima de las malas actitudes, por encima de las situaciones que tú no puedes a veces controlar porque no dependen de ti, son de otra persona, pero tú las agradeces, haz de cuenta que es como si activaras lo mejor de lo que hay en la vida. ¿Sí? Imagínate qué es eso. Imagínate que son como códigos, ¿sí? Que tenemos todos. Tenemos códigos tanto en positivo como en negativo, porque somos un universo de polaridades. Entonces, cuando tú activas el polo positivo en tu vida, ¿sí? Haz de cuenta que lo que vas a traer es igual, todo positivo. ¿Sí? Cuando tú activas lo negativo, haz de cuenta que también activas en el otro lo negativo. Y eso cuando dices, saca lo peor de mí, ¿no? Saca lo mejor de mí.
Doña Gabriela Arzamendi, ya la extrañaba yo a usted, comadre. Al rato te veo preciosa. Nos vamos a ir a comer fíjese, una concha, ya le había dicho a la comadre, una concha de vainilla con mantequilla, así calientita. Imagínense la concha de vainilla, calientita, tostadita así en la plancha, y que le pongan mantequilla y se la sirvan a usted con un café, como a eso de las 4:30 de la tarde. Eso estamos, como se va planeando la comadre Gavillo, ¿verdad, comadre? Entonces, al rato te veo preciosa. Entonces, te decía yo que activamos códigos positivos o negativos en nuestra vida, ¿sí? Entonces, ¿cómo activa los códigos positivos? Precisamente un activador maravilloso es la gratitud. Cuando agradeces todo, ¿sí?, te va a ayudar a crecer. Imagínate que es como si sacaras lo mejor de eso. Imagínate que es como si abrieras una fruta, ¿sí?, y esa fruta tiene cosas, como si abrieras una manzana, ¿no? Y de repente dices, bueno, ves las orillitas golpeadas y como que el gusanito a un lado de las semillas. Imagínatela así, ¿no? Pero sin embargo tiene pedacitos buenos. Sin embargo hay cosas que puedes rescatar de esa fruta, ¿sí? Es lo mismo aquí. Es lo mismo. Toda situación en la vida, ¿sí?, va a tener sus golpecitos. Va a tener sus cosas que no son como muy agradables. Pero también va a tener cosas muy buenas. Entonces, ¿en qué te vas a enfocar tú? Es ahí donde entra la parte importante. ¿Sí? Eso dices, bueno, ok, agarro lo mejor. No me tengo que quedar con lo que no me sirve. No me tengo que quedar con lo malo. ¿Sí? Simplemente agarro lo mejor y con eso me quedo. ¿Sí? Entonces, en el duelo también pasa eso. Sí, Gaby, ya se le antojó a la comadre. No voy a comer, fíjese, no voy a comer, me voy a esperar hasta las 4:30 de la tarde que la vea para poderme echar esa concha con mantequilla y pedir mermelada, como de que no. Entonces, te decía que dices, bueno, no tienes que aceptar lo bueno y lo malo de todo, ¿sí? Lo malo, vamos a poner así, lo malo te sirve para crecer al final de cuentas. Tomas lo que necesites para crecer y lo demás lo desechas. Y con lo bueno tú puedes disfrutar y fluir con la vida. Y de eso se trata. Cuando vivimos un duelo, que es el tema del día de hoy, cuando vivimos un duelo, pasamos por varias etapas. Yo te decía que primero no lo puedo creer, ¿sí? Es la negación total, no la puedo creer. Gaby Chávez, preciosa, hermosa, te mando un abrazo. No puedo creer ese momento, ¿sí? Incluso a veces puedo negar que esté pasando esto, no lo puedo creer, entonces no lo acepto, ¿sí? Hay gente que, por ejemplo, puede pasar esta parte de, no puede ser esto, lo evado, esto no es, ¿cómo se llama? Esto no es mío, no lo voy a hacer. Pero de ahí sigue la negación, te contaba. ¿Por qué me pasó a mí, no a la otra persona? ¿Por qué me has hecho esto? Incluso a veces le decimos a Dios, ¿no? O sea, me encanta esa parte porque le reclamo a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué me hiciste esto, no? ¿Por qué me castigas de esa manera? O sea, ¿por qué te lo llevas de mi lado? O incluso le reclamas a Dios porque se haya ido, se haya fallecido alguien, ¿no? Pero esta parte de la negociación, perdóname, es muy importante. ¿Por qué? Porque si ya te fijaste, estas 9 etapas son inevitables, ¿eh? Tienes que vivirlas para poder crecer y poder continuar con tu vida. Entonces, ya viviste la negación, ahora vives la negociación. Y luego yo te decía que la tercera y la cuarta etapa, sí, se mezclan entre tristeza y cólera, o rabia, o ira, como le quieras llamar. Al final de cuentas, o estás muy triste en unos momentos, o estás muy enojada en otros, ¿sí? Y regresas a la tristeza y regresas al enojo. Es normal que nos sintamos así. Yo te decía que las emociones básicas son el placer y el dolor. Entonces el enojo esconde dolor, ¿sí? El enojo esconde dolor y no sabes cómo manejarlo. A veces a los niños les pasa. Yo te puedo platicar de mi experiencia personal hace 8 años cuando murió mi papá. Pues obviamente fue un dolor muy, muy, muy grande para todos. Entonces, en ese entonces, el más pequeño de mis hijos tenía 7 años. 6, 7 años tenía. Y por casualidades de la vida, a los 2 meses de que muere mi papá, muere mi suegro. Entonces, mis hijos en menos de 2 meses ya se habían quedado sin sus 2 abuelos. ¿Sí? Entonces, el menor de mis hijos no sabía cómo manejar esto. Estaba precisamente en esta etapa que te platico, la de la tristeza y la cólera. ¿Y por qué la cólera? Porque le empezó a pegar a medio mundo en la escuela. Entonces a sus compañeros se los echaba y les golpeaba y pues obviamente me mandaron a hablar. Me mandaron a hablar y me dijeron que pues el niño estaba muy enojado. Que no sabían ellos qué estaba pasando, pero que el niño había cambiado su actitud. Entonces le tuve que explicar a la directora que mi niño precisamente se había quedado sin 2 abuelos en muy poco tiempo. Entonces el duelo no lo estaba pudiendo él vivir.
A mí se me ocurrió en ese momento ver cómo sacar el duelo de mi hijo. Entonces, algo que yo le ayudé, y yo te lo quiero platicar, es que me senté con mi niño, ¿sí? Me senté con mi niño y en la noche nos pusimos a platicar precisamente de la muerte de sus dos abuelos. Pero sobre todo nos empezamos a acordar de cosas que había hecho su abuelito, cosas que había hecho sus dos abuelos. Uno de ellos, bueno, yo me acordaba de mi papá que mi papá tenía una cajita de tornillo, de desarmadores de esos pequeñitos. Entonces, mi niño siempre le gustaron mucho los carritos, tipo los Hot Wheels. Entonces, cuando se le descomponía un carrito, mi papá iba en su ayuda y agarraba esa cajita de herramientas y le ayudaba a reparar el carrito. Entonces, fue uno de los recuerdos que rescaté para él, para que empezara a acordarse de las cosas buenas de su abuelo y de su otro abuelo, su abuelo Juan. Entonces, esa noche lloramos lo que no tienes una idea, ¿sí? El dolor es un gran maestro y a veces no queremos llorar porque pensamos que nos vamos a hacer fuertes, pero la realidad es que la fortaleza viene de cuando superamos las experiencias. La sabiduría viene de cuando superamos las experiencias. Y eso yo lo aprendí también con mi hijo, cuando te comentaba que empezamos a recordar a sus abuelitos. Y lloró mi niño, lo que no tienes una idea, yo lloré con él, pero nos acordábamos de todas esas cosas buenas. Al día siguiente mi niño era otro, o más bien era el mismo de antes. Sí, había entendido esta etapa, porque pues obviamente después de llorar y todo, pues entendimos que era algo inevitable, la muerte de de mi suegro y de mi papá, era algo inevitable, era algo que tenía que ocurrir, sí, pero que siempre lo íbamos a recordar, siempre íbamos a recordar a su abuelito Chemo, que era mi papá, y su abuelito Juan. Entonces, fue la manera en que él pudo superar su duelo. Y eso es algo que siempre nos va a ayudar, siempre nos va a ayudar poder enfrentar el dolor y poderlo vivir, no como sufrimiento, ¿sí? Esta parte de no sufro por lo que me está pasando tiene mucho que ver con el no victimizarme, ¿sí? Si yo me victimizo como que no tengo responsabilidad sobre eso, sino que es algo que a mí me pasó, voy a tener algo que se llama impotencia, me voy a sentir impotente ante esta situación. Sí, y esa no te va a llevar a ningún lado, ¿eh? El ser víctima nunca te va a llevar a ningún lado. Lo único que puedes hacer es precisamente después de la tristeza y después de la cólera, que venga la explicación y la comprensión de la situación, te va a permitir tomar responsabilidad de tu vida, ¿sí? Algo bien importante que yo siempre trabajo en terapia es el empoderamiento. Si tú te haces responsable de la parte que te toca, ¿qué te quiero decir cuál es la parte que te toca? Lo que dices, piensas, sientes y haces depende de ti totalmente. ¿Sí? Nadie te hace decir lo que tú dices, nadie te hace sentir lo que tú sientes. ¿Sí? Tu emoción es una respuesta que surge en el interior. La emoción es propia, entonces te puedes hacer cargo de ella. ¿Sí? No es que alguien venga y te haga enojar, tú te enojaste porque partiste el control. ¿Sí? Entonces, todo se trata de que tú tomes el control de la situación. Entonces, ya que comprendes las cosas, tienes esa libertad de tomar responsabilidad. A partir de ahora, ¿qué vas a hacer tú con tu vida? A partir de ahora, ¿qué vas a hacer tú con lo que ya aprendiste? ¿Sí? Esta es la parte más importante, que yo te decía que era, después integras tus emociones, o integración de las informaciones también se le llama, y luego sigue la octava etapa, que es aceptación, perdón y liberación. ¿Sí? Acepto lo que sucedió, perdono si tengo que perdonar, te dejo ir. ¿Sí? Y esto del perdón a veces decimos, es que ¿cómo voy a perdonar esta ofensa? Pues no es que justifiques al otro por lo que él te haya hecho. Sí. El otro hizo algo. ¿Por qué? Porque él no tomó control de la situación o lo tomó. Cualquier cosa que haya pasado no dependió de ti. Lo que él hizo no lo hiciste tú. ¿Sí? Entonces, es más fácil perdonar cuando entendemos que el perdón es sacarlo de mi sistema. Ya no lo quiero más conmigo. ¿Sí? Es como si tuvieras una piedrita en el zapato y le estuvieras echando la culpa a alguien que metió la piedra en tu zapato. ¿Sí? Así de sencillo es el perdón. Tengo que sacar la piedra del zapato para poder caminar. ¿Sí? Si no, la que voy a estar sufriendo voy a ser yo. ¿Por qué? Porque me va a estar doliendo el pie todo el tiempo. Y le voy a estar echando la culpa al otro de que me está doliendo el pie todo el tiempo. ¿Sí? Tengo que sacar la piedra y entonces ya seguir caminando. Y de eso se trata el perdón. Entonces tengo que vivir la aceptación, perdón y liberación para poder entonces reconstruir mi vida. Y en esa reconstrucción es ahí donde dices, bueno, ¿te vuelves más fuerte? Sí. ¿Te vuelves más sabia? También. Porque la sabiduría viene detrás de la experiencia. Si tú la experiencia la aceptas y vives estas etapas de duelo, sí, ya vas a ser más,
más sabia en esto, vas a haber crecido, te vas a ver crecida, ¿sí? Entonces cuando crecemos, ganamos experiencia, ganamos sabiduría y sobre todo algo bien importante que se llama resiliencia. Crezco ante la adversidad, ¿sí? Pero eso depende de ti. Entonces el empoderamiento tiene mucho que ver con eso. Lo que digo, pienso, siento y hago es mi responsabilidad. Entonces puedo hacerme cargo de ella y puedo cambiar cuando no quiera. Lo que estoy viviendo lo puedo cambiar, ¿sí? Y es ahí donde entra la parte maravillosa de todo esto. Yo te decía este ejemplo del Ho'oponopono, que es una manera de tomar responsabilidad, pero tú tendrás a lo mejor otra forma, a lo mejor tú habrás aprendido algo más. La que sea que te sirva a ti, que resuene en ti, es importante, pero es precisamente entender que tienes que soltar aquello que te hizo tanto daño, porque tú estás cayendo en el sufrimiento, ¿sí? Y el dolor tiene que ser un maestro, ¿sí? Alguien que te entrena para que seas mejor, alguien que te entrena para que tú puedas crecer. Entonces, ahí es donde entra la parte bonita. Y yo te decía precisamente que la gratitud es esa energía. Imagínate que es así. Es esa energía que tú sientes cuando tienes la certeza de que todo va a salir bien. No sé si te ha pasado eso, ¿no? Que amaneces en la mañana así como que, sí, si eres estudiante, sí, yo sé que voy a pasar el examen, ¿no? O que dices así como que sí, yo sé que esto va a ocurrir de la mejor manera. O ya estás como ese entusiasmo que sientes porque va a pasar algo muy bueno en tu vida. Sí, eso es también gratitud. Es reconocer que todo fluye a tu favor, que todo fluye en perfecta armonía, que tú estás dentro de esta vida y estás presente aquí y ahora. Esa gratitud, por eso te decía, no tiene que ser para alguien. O sea, no tienes que así como que decirle gracias a alguien porque te dio esto, porque te dio lo otro. Esa gratitud es como un reconocerte y conectarte con tu Dios. La manera en que tú le llames, la religión que tú tengas, al final de cuentas, es la forma en que tú te conectas con Él. Es agradecerle que dices, sabes que todo va a salir bien. ¿Por qué? Porque la vida te sostiene. La vida te sostiene y te lleva por lo mejor posible para ti y para los demás. Entonces, de eso se trata la vida. De vivir precisamente, ya sean los duelos o las alegrías de la mejor manera posible y que tú puedas caminar con todo ello. Todo eso te forma, todo eso te forja, ¿sí? Entonces, el poder vivir con gratitud siempre nos va a ayudar a todos. Quiero agradecerte, déjame meterme un poquito al chat. Quiero agradecerte a ti que me estás escuchando. El día de hoy me ha estado nuestra comadre, ¿cómo se llama? Adriana se nos fue de viaje y bueno, me dejó solita contigo en este día. Así que bueno, ya casi nos vamos y yo te quiero agradecer que estés ahí. Dice José Juan de Dios, dice, ¿te ves? Espérame. Es que empecé y se veía como de lado mi celular, yo creo que no agarró el giro automático. Pero bueno, te quiero agradecer a ti, José Juan de Dios, que nos hayas visto. A Susi, gracias. Mirtala, ex compañerita de pupitre. Estuvimos juntas en la primaria. Brisa Grajeda, mi comadre hermosa. Héctor Laredo, muchas gracias. Aida, muchas gracias. Rosa María Serrano, gracias por estar aquí. Aida, muchas gracias también. Rosy Castañeda, Oli Ordorica, Eloy Camilo, Claudia Briseño, Doc Paredes, mi comadre Gaby Arzamendiz, Gaby Chávez, Rosy Castañeda. Muchas gracias por estar aquí. Dice Gaby, eres pura luz, mi querida amiga bella. Soy tu espejo, mi preciosa. Muchas gracias por vernos. Y bueno, gracias a ti por estar. Espero la próxima semana poderte seguir acompañando. Hoy no fui a las mariposas. Siempre transmitimos allá, pero la verdad es que ahora que me dijo Adriana que no iba a estar, la verdad es que se me ocurrió que lo podemos hacer aquí en mi oficina. Yo estoy, de hecho, aquí me puedes encontrar en el centro de Monterrey. Estoy aquí en Colón entre Doctor Cos y Suazua. Y te paso mis datos por si tú en algún momento quieres platicar conmigo con todo gusto. Te puedes comunicar conmigo al 81 11 19 21 54. Ahí está mi WhatsApp. Y si no, por Facebook también puedes mandar un mensaje y con todo gusto te puedo apoyar. Carmen Gómez Cardona, hermosa, un abrazo, igualmente preciosa. Me da mucho gusto que estés aquí presente. Y bueno, el día de hoy, ya que nos vamos, bendigo tu vida y todo lo bueno que hay en ella y espero verte el próximo miércoles. Sé feliz con lo que hay. Acepta las cosas como vienen. Algo bien
bien paradójico y bien hermoso es que cuando aceptas las cosas como vienen, siempre vienen cosas buenas. Sí, entonces nada puede salir mal. La vida es eso, la vida siempre es abundancia, siempre es prosperidad, siempre son cosas bellas. Sí, la ausencia de ellas son las que nos provocan el sufrimiento. Entonces simplemente fluye con la vida para que la vida fluya contigo. ¿Sale? Y nos vemos el próximo miércoles. Pasa bonito día, que estés muy bien. Hasta luego.